Bueno, Lucas, gracias por aceptar esta nota. Estamos felices y contentos de que estés acá. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Con la mayoría arrancamos de la misma forma, Lucas, preguntando semana ideal de trabajo. Tuviste partido el domingo, ¿qué día se entrena? Tiempo, formas, cargas, cuánto participás. Lo vas a ir manejando y vamos metiéndonos en la charla. Bien. Bueno, yo soy muy pragmático. Es decir, me voy adaptando mucho a las circunstancias. La estructura de la semana, nosotros jugamos el domingo, el lunes no entrenamos. Descansamos. Yo a veces voy un poco para atrás para cuando yo jugaba, ¿no? Y me gustaba tener libre el día posterior al partido, porque hay un cansancio mental que a veces no valoramos de la semana, de la planificación, de la estrategia, si jugás, si no jugás, un montón de situaciones que el que juega tiene una carga emocional por jugar y el que no juega una carga por no jugar. Es decir, el que no juega se pone mal, se pone ansioso. Y creo que el día posterior al partido es importante no vernos las caras. Eh, Tratar de que nos calmemos más allá de lo fisiológico, ¿no? Que muchos dicen que es mejor entrenar después del partido y volver el día posterior. Después, nosotros el día martes recuperamos con los que no jugaron, eh, perdón, con los que jugaron, y con los que no jugaron compensamos. Generalmente, bueno, voy a ir diciendo cosas en el medio, ¿no? Sí, no, nos vamos metiendo. Yo no, casi prácticamente no entreno genérico, no hago pasadas. El profe sí toca un poquito lo que es la fuerza, la movilidad, la prevención, creo que eso es importante, para mí es muy importante. Me gustaría que acá que sea un poco más, acá lo hacemos un día o dos. Generalmente entra en calor o en el Sí, inicio de la práctica. el inicio, Claro. el inicio. Eh, en fútbol profesional lo hacemos todos los días, al gimnasio todos los días, Sí. previo a la cancha, sea el día que sea. Acá lo hacemos el día miércoles, que es el día de tensión de la contracción muscular aumentada. Entonces manejo un poco la semana en función del morfociclo o patrón de priorización táctica. Me guío un poco por eso. Entonces, bueno, miércoles tensión, fuerza, espacios más reducidos, eh, más saltos, más sprint, más choque, eh, eh, sobre todo más arranques, ese tipo de acciones de fuerza, de frenos. Jueves sí ya espacios más grandes, no siempre fútbol. Sí sé que a los chicos les gusta hacer fútbol y también a veces hago lo que les gusta porque Es, mentalmente es importante. estamos hablando de fútbol 11 contra 11. Sí. ¿Espacio ampliado o reducís también a pesar de que sea 11 contra 11? Yo generalmente entreno hasta que se adapta el equipo en superioridades e inferioridades. 9-8, 8-8, 10-9. Involucro al arquero en espacios más reducidos. Eh, no siempre fútbol. Sí, acá es verdad que en Lambert hice más fútbol de lo que hago habitualmente, pero tiene que ver con una situación de que los que juegan menos y tenían menos rodaje les sirva la práctica del jueves para poder Claro. mostrarse, sobre todo, porque en el espacio reducido el jugador piensa que no se muestra. En realidad es una creencia, el entrenador los ve igual. Sí. Pero en el fútbol es como que decir, bueno, acá sí me puedo mostrar. ¿Te pasa Entonces, por ahí, a diferencia del nivel profesional, con lo que tiene que ver Lambert o algo más llano como puede ser una liga, que por ahí el reducido no se le toma el concepto de que tiene que ver también con un trabajo formal? ¿Que por ahí se va al picado o es algo de una percepción mía que me ha pasado de que por ahí ese reducido con una idea, con un trabajo por detrás, el jugador ya lo toma al estar en espacios reducidos como si fuera un picón? sí. Generalmente pasa eso, salvo que nosotros les demos estructura al reducido, es decir, que le demos orden al reducido.
Cuando el espacio reducido no tiene responsabilidades, ni rol, ni funciones, es decir, el jugador juega donde quiere y como quiere, se torna, se va para el lado del picado, Claro. para que lo entienda la gente. Ahora, cuando el central o el defensor juega defensor, el volante juega volante, el delantero juega delantero en el picado, perdón, en En el el reducido, reducido. ya no tiene esa parte de picado, de yo juego donde quiero, juego donde puedo, que el delantero viene a buscar al lado del arquero, que el volante va de delantero, que el defensor va de 9. A mí no me gusta. Los ejercicios, te diría que el 100% tienen estructura. Tienen estructura. Tiene una consigna, una idea, y tampoco para distender, a lo mejor. Lo eh, he hecho este año una vez. En la semifinal con Sarmiento, en el partido de vuelta, en la semana del partido de vuelta. Sí, un día hice con premios, claro. porque estábamos muy intencionados y yo creí o sentí que esa semana nos pedía otra cosa. Pelota parada. ¿Qué día la trabajás? ¿Qué método utilizás? Si es repetición o por ahí con video también. ¿Qué importancia le das a esto? Pelota parada, este año le di muy poca importancia. Es decir, te diría que hubo semanas que ni la entrené. Eh, Obviamente sabían dónde caían, dónde iban. Hubo otras semanas que sí la entrené mucho, o no mucho, pero la entrené. En este periodo, en este proceso, la entreno el último día. La entreno el último día. Día viernes. Sí, día viernes. Y sábado no se entrena. ¿Por qué esa decisión? ¿Si es tuya o tiene que ver más con la estructura del Amber? De no entrenar el Sábado, sábado. sábado empecé entrenando y después me di cuenta que llegábamos más cansados de lo que... O sea, no llegábamos frescos, no llegábamos bien. Eh, en general, la mayoría trabaja. Y trabaja de 8 o 9 de la mañana a 12, 2 y media, algunos hasta la 1. Vienen corriendo, algunos llegan 1:15. Entrenamos, 2 y cuarto, 2 y media, algunos ya se van porque tienen que trabajar. Y trabajan hasta las 6, 7, 8 de la tarde, todos los días. Y me pareció que ese detalle nos daba más de lo que nos daba más no entrenar que entrenar. Y bueno, Claro. nada, salió bien. Y en el entrenamiento, ¿qué rol ocupan tanto tus ayudantes como el profe? ¿Están a la par tuya? ¿Por ahí se divide en grupo? ¿Cómo van más manejando esas dinámicas con los No, ayudantes? colaboran con lo que el día, con lo que necesitemos, generalmente con el armado de los equipos, de los grupos, de las pecheras, de las pelotas. En esta experiencia dejé más que las cosas se autoorganicen. No fui tan... no le di roles y funciones para que la persona se adapte al puesto, sino valoré más cuáles eran las virtudes de los ayudantes. Claro, además ellos ya venían en una estructura del club Sí, y a vos te tocó estar antes. sí. Entonces ya no venían tan crudos ninguno de los dos, vos por haber estado antes y ellos ahora, de lo que era Lambert. Y Lambert, además de los nombres, quizá tiene una filosofía también que creo que se ha mantenido en el tiempo. Sí, sí, ellos ya tenían un recorrido como ayudantes. Gastón en un rol, Lucas en otro, o menos, Lucas. Yo en este proceso me he distendido mucho más. Yo he probado cosas que no puedo probar en el fútbol profesional. He dejado más que las cosas... eh, generalmente, mi estructura por ahí es más de controlar, ¿no? Y aunque lo he leído y lo he querido entender, me ha costado mucho no controlar. El fútbol es difícil controlar todo. Lo queremos hacer, pero es difícil. Entonces me he distendido mucho más y he dejado que las cosas fluyan. Eh, He tratado de tener un poco más de cercanía con los jugadores y, y aceptar o adaptarme a las circunstancias también. Y ha sido muy diferente el entrenamiento del fútbol regional o el fútbol de liga al fútbol profesional. ¿Y sentís que esta experiencia te ha alimentado quizás para conocerte un poco más también vos, de por ahí de no estar
obsesivo, digamos, en algunos aspectos. ¿Crees que ha sido enriquecedor, al menos estos 6 meses? Sí, sin duda, me ha dado mucho desde ese lugar. Porque jugamos igual, es decir, sin mi creencia del control de Bueno, todo. de hecho, perdón, pero hablabas de la pelota parada y que por ahí había quedado en un segundo plano y uno de los goles más importantes del campeonato. 90 minutos fue un gol de pelota parada. Sí. eh, no hay que dejar de decir o de poner sobre la mesa que tengo jugadores inteligentes. Es decir, Pacuzzi, los centrales, el arquero, bueno, la columna vertebral, Gaby Márquez, Campagnoli y los demás aprenden de eso y tienen, sobre todo los chicos del club, un recorrido de aprendizaje que Vladimir Manzanelli, que hizo una final majestuosa, bueno, podría nombrar a muchos, pero cuando vos tenés un equipo de jugadores inteligentes es más fácil deslindar responsabilidad, es decir, no decirles todo lo que hay Claro, que hacer. Porque también eso, ese control, entre comillas, de decir todo lo que hay que hacer, nos tranquiliza a nosotros, pero a veces, o muchas veces, minimiza o le saca frescura a lo que el jugador puede llegar a dar por sí solo, ¿no? Entonces, bueno, es una batalla personal, es claro. una batalla conmigo mismo o con el entrenador mismo, en este caso, de por dónde quiere ir, por dónde quiero ir. En cuanto al entrenamiento, no solamente en esta etapa, sino previa, ¿qué tanto te cambiaba el partido anterior a la hora de entrenar en la semana? ¿Volvías con errores atrás para corregir? ¿O vos ya tenés una estructura para llevar adelante en esos aspectos? ¿Vos me decís en las experiencias anteriores o en esta experiencia? En las experiencias, en tu En mi recorrido, en tu recorrido. recorrido. Yo creo que hay un mix ahí, ¿no? De la idea de juego y el modelo de juego, en principio. Es decir, cuál es mi idea y cuál es el modelo en función de dónde estoy, con quién estoy, con qué jugador estoy. Ahí se construye el modelo de juego. Pasa a ser modelo de juego. Está mi idea y está lo que puedo hacer con lo que tengo. En Lambert yo arranqué con una forma bastante compleja, para decirlo de alguna manera, de organización defensiva y ofensiva de mucho concepto, de mucha posición, de mucho entender dónde, cuándo, por dónde está el espacio. Algo mucho más de interpretación del juego. Y yo vi que nos confundíamos mucho y nos minimizaba como equipo y no teníamos mucho tiempo para ese desarrollo. Competíamos muy rápido, tuvimos 15, 20 días de preparación y empezamos a competir. Entonces lo que fui haciendo, fui desarrollando de alguna forma una idea más genérica, más abierta, pero a medida que fuimos jugando, con los jugadores que teníamos. Eh, por ejemplo, Iván Serrano, hay que valorar cuáles son sus virtudes y cuáles son las características personales de él y en función de eso adaptar la salida para que eso nos pueda dar muchas cosas, ¿no? Para dar un ejemplo. Sí. Si yo condiciono o le saco las virtudes del jugador para hacer lo que a mí me gusta, ese choque muchas veces es contraproducente. Entonces, dejar mi ego de lado, dejar qué me gusta a mí para ver cuáles son las virtudes o las posibilidades que los jugadores tienen y en función de eso amalgamar y desarrollar. No sé si se entiende, Sí, pero fue cuestión de tiempo. Y sí, en Lambert al menos fue cuestión de tiempo porque no conocías a muchos de estos jugadores. no conocía a nadie, no conocía a los míos ni a los rivales. Entonces, nadás en agua desconocida, así no sabes por dónde ir. No sabes a quién enfrentás, no sabes si es 4-4-2, si es 4-3-3, si es 2-9 de área, si es un 9 y un punta, si dos por afuera van por afuera, si van por adentro, si los volantes vienen a buscar, si van largo y capturan. Entonces eso
En la semana, estratégicamente, que es una parte vital, que estás casi ciego, ¿no? ¿Y cómo tratabas de buscar información? ¿A través de los ayudantes? ¿Mismo con el jugador quizás? No, bueno, sí, obviamente mi ayudante conoce mucho, Marcelo Melián conoce muchísimo, me apoyé mucho en él. Si no, mira, va por acá, va por allá, tiene este jugador, tiene aquel, hay que tener cuidado con esto. Y en función de eso, bueno, los videos también de los medios locales. Al principio veía los partidos completos, después ya no, ya veía los highlights, porque no era necesario ver todo. Cuando ya conoces, en general se repite mucho lo mismo, ¿no? Es decir, eh, se cambia poco, es lo Claro, que yo vi. Lo que se hace bien, o se hace duro, sí, pero en general se repite o se mantiene una forma de hacer las cosas que termina siendo conocida por todos. sí, creo que Y cada equipo tiene su... sí, su particularidad Exacto. en función de la idea del entrenador y en función de la característica de los jugadores. Eh, nosotros lo que tratamos fue de no ser previsible. Eso es lo que más me preocupó a mí esta temporada. Y en cuanto al videoanálisis, ¿qué tanto trabajás sobre eso? ¿Qué lugar le das? El videoanálisis para mí es vital, es determinante para el desarrollo del equipo, tanto en el conocimiento de lo que queremos hacer como en la estrategia. En esta temporada no usé videoanálisis directamente, no lo usé. No lo usé porque eh, no teníamos las herramientas para hacerlo bien. Entonces, ni las posibilidades para hacerlo bien. La idea es esta segunda etapa empezar a utilizarlo, pero tenemos que encontrar el espacio para hacerlo, físico, eh, la ayuda de mis ayudantes para poder trabajarlo. Yo para hacer las cosas me gusta hacerla bien. Es decir, si la vamos a hacer a media o no vamos a tener los elementos, es decir, para ver un video en una pantalla de 42 pulgadas, en un espacio, en un vestuario de 40 metros cuadrados con un jugador a 20 metros del televisor, no termina siendo más eh, mi tranquilidad por trabajo, mostrar algo que lo que realmente les puede llegar a, Claro. a Sí, generar. Y por ahí. después la filmación de los entrenamientos. Sí, para mí es vital filmar los entrenamientos, pero bueno, no es fácil, ¿Y ¿no? el hecho de filmar el entrenamiento es algo para mostrarle al jugador sobre todo? ¿O para ir viendo vos características o algunas cosas que por ahí en otro plano lo podrías ver mejor? Ambas. Pasa que al jugador vos le podés mostrar 3, 4, 5 minutos de una práctica. Y vos para recortar 5 minutos de una práctica necesitas sentar a Claro. una persona a ver 90 minutos de una práctica y extraer 5 minutos de una práctica. Entonces, es, el videoanálisis es mucho trabajo y hay que saber hacerlo. No es solo mostrar un video, porque si no, a veces es contraproducente. Si vos le mostrás un video de 20 minutos a un jugador, no le sirve, porque no le queda nada. Y tiene que estar marcado el video. Tiene que decir, pasó esto acá por esta razón. Tenemos que hacer esto. Sí, hay que tener los elementos, las herramientas para hacer eso. Sí, algo además que uno ha visto acá en la liga cuando se hizo, se intentó hacer, que muchas veces se cae sobre un error puntual y no sobre algo general, que puede pasar en el videoanálisis y puede ser un error, ese aspecto, de un error en un cierre que quizás es técnico o es por una experiencia previa y que por ahí no es algo general y fue solamente en ese momento. Sí, a mí el video análisis, lo individual ya, si hacemos video individual, bueno, ya tenemos que tener una persona dedicada a eso, Claro, porque el que lo ha hecho, que yo lo he hecho como segundo ayudante de campo en América de sí, México, lo he hecho en Banfield como primer ayudante, pero no teníamos videoanálisis, es 10 de la noche y seguir delante de la computadora. Es decir, es un trabajo muy pesado, eh, que demanda muchas horas
y que hay una organización detrás de ese trabajo, que es entender cuáles son los objetivos individuales de cada jugador. Porque vos tenés que elegir 3 o 4 objetivos individuales de cada jugador. Es decir, eh, Vladimir tiene problemas con el pase largo con zurda. Bueno, uno de los objetivos, y entonces, bueno, después los videos que vayan específicamente, porque si no, el abanico de opciones de cortar un video individual es infinito. Claro. Sí. No es solamente en el error, sino en mejorar. Y sí, porque si no, te va a un video individual de 10 minutos, no le sirve ni al jugador ni te sirve a vos. Entonces el video individual, más de 2 minutos, 2 minutos y medio, no puede durar. Claro, uno cuando escucha la palabra videoanálisis, por ahí cae más sobre el error o el acierto, más en lo global. Y ahora lo destacás vos, que tiene que ver también con el hecho de mejorar un aspecto técnico o conceptual Sí, en varios aspectos. que ese individual tiene que estar conectado con la idea colectiva, estratégica del partido, porque el partido tiene una estrategia y el jugador tiene un rol en ese partido puntual y con la nuestra, que es el desarrollo de nuestro propio equipo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a cortar? Es bastante complejo, no es solo mostrarle un cierre. Y en el caso, si te tocara hoy volver al videoanálisis, necesitas a alguien que tenga este punto de vista también, porque no podés como entrenador estar 10 horas por día. No, imposible. Imposible. Entonces estamos hablando de recursos técnicos, humanos. Recursos físicos, recursos técnicos, recursos humanos. eh, Después lo podemos hacer. Sí, Todo se puede hacer. Pero yo este semestre, como te dije al principio, elegí o tomé la decisión de enfocarme más en conocer la liga, en conocer mis jugadores, en conocer los rivales, que en hacer ese tipo de cosas que necesitas del conocimiento también. y en cuanto a la toma de decisiones, ¿qué lugar le das al cuerpo técnico? No solamente en lo que tiene que ver en un partido, en un cambio, en lo que sea, sino en un entrenamiento, en la opción de que puedan hacer alguna parte del entrenamiento también. ¿Qué lugar ocupan ellos? Sí, en general, te soy sincero, este semestre me dediqué a planificar y entrenar yo. Es decir, a cargo del entrenamiento he estado bastante yo. Sí, los días de complemento. eh, Ellos tienen mucha eh, participación en un montón de momentos. Pueden opinar, e incluso el armado del equipo lo hacemos juntos. Eh, pero lo que es la metodología, para decirlo de una manera, o el diseño de las Sí, tareas, lo he hecho más yo porque, porque bueno, teníamos que conocernos y yo no tenemos, al estar yo lejos, no estoy lejos, pero viajo, no estoy en Montemaíz, los, y los tiempos de mis ayudantes que también trabajan, es difícil conocernos y entender la metodología, el por qué lo haces, para qué lo haces. sí, totalmente. Entonces, lo que vos decías recién con el videoanálisis, también el que te ayuda tiene que saber qué es lo que vos querés, porque si no, damos mensajes diferentes. Sí, sobre una consigna que cambie un poquito nomás, ya por ahí se pierde el objetivo del trabajo. Sí, damos mensajes diferentes. De todas formas, no quiero confundir a nadie, al que está escuchando, ni... he simplificado mucho O sea, yo antes, cuando digo antes, digo no mucho atrás, era mucho más complicado mi entrenamiento. Es decir, el jugador es como que decía, lo paraba mucho, lo corregía mucho, lo llevaba por un camino de mucho más toma de decisión, de interpretación, de si por qué fuiste por acá, por qué no fuiste por allá, si el juego está cerrado, el juego está abierto. Eh, la verdad que este semestre yo he sido mucho más simple, para decirlo de una manera. Sí, los he ayudado. Yo digo, hoy les decía o ayer a los chicos, me parece que
acá, cuando digo acá, digo en las ligas, el entrenador no es solo entrenador, es acompañante, es organizador, es administrador, es em, eh, quien da por ahí, organiza, da los cómo, pero no sé si es un entrenador, porque para ser entrenador eh, tienen que estar sobre la mesa ya todo preparado para que vos puedas decir, bueno, vamos a hacer esto. Acá yo llego el lunes y hay jugadores que no vienen a entrenar y ni me avisaron, o jugadores que no vienen porque están trabajando, o llega el fin de semana y hay X situaciones que son Totalmente. Uno es de gerente también del amateur, club. de fútbol amateur, Sí, sí. y entonces por eso puedo decir, me tranquilicé Sí, mucho más, es decir, dije, bueno, en este caos, en esta incertidumbre mucho más que la que el fútbol en sí tiene, yo me tengo que tranquilizar, porque si yo quiero controlar lo caótico, me voy a volver loco, no lo voy a disfrutar y sobre todo los voy a volver loco a los jugadores. Eh, Creo que buscando un equilibrio. Es decir, hasta dónde las cosas tienen que tener una disciplina, un orden, bueno, un grupo, cumplir con ciertas normas y hasta dónde cierta flexibilidad. Es todo un arte, ¿no? claro. Ahí, no fue sencillo, no es sencillo. Y en cuanto a la planificación micro, si se quiere, ¿qué tanto la vas dejando establecida? Eh, ¿Micro a qué te referís? a semanas. ¿Cuántas semanas tenés establecida? ¿O planificás semana a No, no, semana? no, voy día a día, Día a día. ni semana, no, 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 nunca. En esto no lo hice ni profesionalmente, es día a día. Día a día porque eh, si el jueves vos planificaste una cosa y no salió, el viernes hay que volver a repetirla. Es decir, si yo, que el método, entre comillas, no nos condicione. El método tiene que ser una herramienta que nos ayude, no que nos condicione. Y yo eh, creo mucho en lo que va sucediendo. Hoy yo, por ejemplo, fui a entrenar pensando que un jugador iba a jugar y no va a jugar. Y yo he pensado en un equipo para el fin de Claro. semana con él y sin él es otro equipo. Sin él es otra salida. Sin él es otra forma de defender. Y eso lo tenemos que entender. No defendemos igual con ciertos jugadores que con otros. No es lo mismo. Cambia, a veces, según el jugador, cambia muchísimo. A veces no es, no es tanto el impacto que tiene el de un jugador esté o no esté. Y a veces es mucho el impacto. Entonces, ¿cómo vamos a compensar o cómo vamos a modificar o cómo vamos a ajustar ese, esa pieza que tenemos o no tenemos? Porque al final el fútbol y el entrenamiento y todo se mueve en función de los jugadores. Y los jugadores tienen características individuales, tácticas, estratégicas, psicológicas, que impactan sobre el equipo, que tenemos que tener en cuenta. Entonces la planificación tiene que estar en función de eso. Entonces yo voy día a día. Día a día, teniendo en cuenta un diseño y una forma de entrenar que para mí es mucho más abierta. Hay muchos estudios que dicen que los ejercicios de espacios reducidos no son específicos. El jugador no transfiere un espacio reducido a un espacio global. Entonces yo trabajo mucho más lo global que lo individual. Perdón, que lo corto. Claro. Lo corto, cuando yo te dije recién que hacía los miércoles espacios reducidos, no son con arcos grandes 4 contra 4, 5 contra 5. A veces son 6-4 dentro de área, con un arquero, con una transición a 3 versus 3 o 4 versus 3 a otro espacio, pero que tienen continuidades eh, constantes, es decir, pasa de defensa a ataque, ataque a defensa todo el tiempo. ¿Y ahí trabajás más conceptos tácticos
o por ahí tiene que ver más con técnica individual o con transiciones, o va cambiando. Tiene todo. Porque el juego tiene todo. Es decir, en un 6-4, para darte un ejemplo de un ejercicio, dentro de área, eh, tiene controles, tiene tiro, tiene apoyo de espalda, tiene basculación, tiene entendimiento del juego. Si está cerrado por un lado, vamos por el otro. Defensivamente tiene equilibrio. Si igualamos por un lado, no dejar salir para que no vayan al otro y no nos generen superioridades. Eh, Tiene pase, tiene control, tiene regate, tiene dribbling. Para mí el ejercicio tiene que tener todo. Porque si lo condiciono, me condiciono. Y en cuanto al liderazgo, si se quiere, o por ahí el diálogo con el jugador, ¿qué lugar le das a este intercambio? Que por ahí un jugador se siente más cómodo en un lugar o en el otro. ¿Cómo ha ido manejando ese tema de conversación o por ahí de toma de decisiones? Hay algunos que son estructurados y otros que por ahí le dan más lugar al jugador. Eh, Antes me preocupaba mucho por ese tema. Hoy trato de ser yo. Es decir, no, no especulo, ni preparo, ni... Soy yo, con mi forma de ser. Me acerco, pregunto, digo, no digo. Trato de... Sobre todo, cuando digo ser yo, es que no fingir algo que el jugador se va a dar cuenta más tarde, más temprano, que está fingiendo. Y, y yo he tratado, sobre todo este semestre, de no ser simpático por demás cuando no lo soy. No querer tener una confianza ficticia cuando no la hay. Y se va generando. Es decir, hay como jugadores que me escribo, chateo, hablamos, no hacemos chistes. Hay con otros que tengo menos, menos trato, porque también ellos tienen una forma de ser de que no les gusta tener ese contacto. Entonces, no voy a forzar tener una relación cercana con alguien que no le interesa. Mientras yo no le mienta y trate de ser consecuente con lo que digo, con lo que hago, me parece que es suficiente. Y en el tema de jugadores por ahí particulares, no solamente en esta etapa, sino anterior también, que por ahí faltan entrenar o que tienen algún capricho o que son jugadores que por ahí se enojan más fácilmente, pero que tienen un talento distinto. ¿Cómo manejas estas relaciones con cada jugador? Es difícil cuando hablamos de esta manera, es decir, General. general, Sí, sí. porque, Sí, hay casos y son personas y... y para cómo es difícil dar nombres, No, porque no, no, tampoco, no, no es la idea, no. pero no es lo mismo que el jugador tenga una ascendencia en el equipo vital que no la tenga. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo nada. Eh, yo creo que la disciplina tiene una base, que para todos es iguales, que todos la tenemos que respetar, pero después, de ahí en más, no es lo mismo el que tiene responsabilidad de jugar de titular y ponerse el equipo al hombro que el que es suplente y cuando juega le cuesta tener ese rol. No es lo mismo. No es lo mismo. No puedo tratar de la misma manera al que se implica, al que está comprometido, que al que está implicado, al que solo participa. Eh,
las valoraciones de cómo tratamos a cada uno tienen que ver con un ida y vuelta. ¿Sí? ¿Qué me das vos y qué te doy yo? ¿Y qué le das vos al equipo? Eh, porque si no, llevar las cosas a un punto, a una situación lineal es facilista. Decir, no, todo el mundo tiene que hacer esto, y todo el mundo, porque es un grupo, y todos tienen, y no es todo. Porque no es lo mismo. Si yo tendría, voy a nombrar a alguien que no está, para no tener problemas. Si yo tendría a Gabriel Catelli, yo no lo puedo tratar a Gabriel Catelli igual que a Vladimir Manzanelli. Y estoy hablando de dos grandes jugadores. Pero uno está iniciando y el otro está en un lugar, en Lambert, por encima de todo. Si Gabriel Catelli un día en la Mutual tiene que quedarse media hora más porque tiene que cerrar un balance y llega a media de la tarde, Gabriel Catelli juega igual. Vladimir Manzanelli no sé. Entonces, cuando ponemos nombre y situaciones, la cosa cambia. Si yo te Sí, digo, totalmente. no, si un jugador llega tarde y el otro no juega y no te voy a mentir. Pero muchas veces el discurso de un entrenador, cuando llega de más, te dice, no, todos iguales, y no es No, pero así. yo no te voy a Porque son mentir. relaciones, hay algo social también atrás que va generando jerarquías, como decías vos de Gabriel, y pasa en todos los clubes y en todos los aspectos. Sí, Eh, a esta altura de mi vida y en esta situación no voy a andar no, no, mintiendo en totalmente. esto, ¿no? No trato a todos iguales. No trato a todos iguales, los trato a todos con respeto. Y a todos les pido, eh, sí, esto no lo negocio, el compromiso y la responsabilidad que merece participar de un grupo, en este caso de fútbol. eh, y el día a día te va marcando quién te da un plus y quién participa porque participa y nada más. En el aspecto táctico, si se quiere, ¿qué tanto sos de imponer vos o llevarte por lo que te ofrece el plantel? Eh, Hoy, por lo que estás hablando, más flexible, imagino, pero por ahí en otro momento un poco más estructurado. Sí, hay un ADN de cada uno. A mí me gusta que el equipo tenga la pelota, que todos o la mayoría lo dice, pero Sí, después a la hora de ir a jugar eh, se negocia este tema. Nosotros, por las características de los jugadores que tenemos y por el ADN y la idiosincrasia del club, vamos sabe toda la liga que vamos en busca de los partidos. Nosotros fuimos a jugar a Olimpo, para dar un ejemplo, el primer partido semifinal, de final, y jugamos con Sarantonello, Campagnoli y Sabino y Márquez de enganche. O sea, jugamos con 4 jugadores netamente ofensivos en una final de visitante. Eh, Creo que las decisiones también te marcan qué es lo que estás buscando y cómo te gusta perder, más que cómo te gusta ganar. Porque hay una situación, no me voy a poner en filosófico, pero yo, si voy a perder, quiero, quiero saber, o sea, quiero perder de determinada manera. sí, elegir la forma. Sí, no digo que quiero perder, no equivoquemos eso, pero perder vamos a perder igual. Eh, yo prefiero que sea de una manera en la que nos identifique que al final terminó en este caso, en este campeonato particularmente, identificando a un grupo con una idea, sobre todo de ir a buscar las cosas y de no quedarse, ni siquiera de darse por vencido, ¿no? Creo que ese tipo de decisiones también al jugador lo motiva a ir un poco más o no. Por ejemplo, un cambio porque te expulsan un jugador, por ahí o hacer un gol. Hacer un gol, sacar un delantero y poner un central. Muchas veces al jugador también lo lleva, a pesar de que vos le digas, sigamos apretando, sigamos achicando, sigamos teniendo la pelota, a defenderse. ¿Crees que de la misma forma también esa decisión de ir a buscarlo, al jugador también no digo que lo obligue, pero sí lo motiva a ir un poco más? Es que absolutamente, porque al final somos lo que hacemos. Claro, Y por más que yo diga una cosa y si hago otra, el jugador lo interpreta, se da cuenta. La idea nuestra en todo el torneo, o durante todo este pequeño proceso, en este caso, estoy hablando del último, de la última experiencia, fue ir a buscarlo, pero
Bueno, estoy hablando de algo particular y por ahí podríamos hablar de algo más general. En el tema de posicionamientos del jugador dentro del esquema o ya mismo en el juego, ¿qué tanta estructura le pedís a la hora de defender y a la hora de atacar? A ver, que el jugador ataque por cualquier sector, que vaya por cualquier lado y que también defienda por cualquier lado. Obviamente son cosas distintas, pero qué tan estructurado sos y qué tanto le pedís al jugador que ocupe determinados espacios. Me com- cada experiencia me fue marcando, me fue dando la pauta de que es importante contrarrestar lo que tenés con lo que enfrentás. ¿Qué quiero decir? Eh, para dar ejemplos de este proceso otra vez, digo, San Antonello a veces es mejor por derecha, a veces por izquierda, o a veces de doble nueve, o Sabino a veces mejor que venga, que descienda un poco más, o que vaya por fuera, o Márquez que sea más interior, o a veces más media punta, o a veces de doble cinco. Pero eso en función de la estructura y de las características del rival también. ¿Por dónde quiero atacar? Si quiero generar superioridades por dentro, si quiero generar superioridades por fuera, si quiero que desdoblen los laterales o si quiero que juntar por dentro para ir por fuera. Eh, no es menor para mí eso y no es menor el cambio dentro del mismo partido. A veces jugamos 2 o 3 partidos dentro del mismo partido. Sí. Nosotros hemos cambiado durante el mismo partido hasta 2 o 3 veces porque el rival no nos permitía hacer lo que queríamos, porque había una expulsión o había una situación que cambiaba dentro del mismo partido. Entonces, para generar un equipo flexible, el entrenador tiene que ser flexible. Porque jugar siempre de la misma manera, sí o sí, de alguna forma, termina siendo previsible. Y en el tema del esquema ya, tipo número de teléfono, Ujú. ¿cuál crees vos que es el que más te gusta para la liga? O el ideal también de la liga. Obviamente siempre prevaleciendo la idea por sobre el esquema. Nosotros el mejor partido del campeonato, de la liga, en este caso del año, lo jugamos en la final de vuelta sin esquema. Entonces te complico con la respuesta. Porque no me caso con ningún. No me gusta más ninguno que otro. Nosotros en la final de vuelta, el esquema era defendemos con 3, atacamos con 7. Ese era el esquema. Defendemos con 3, atacamos con 7. Dentro de esos 3 había uno que tenía una función particular, había 2 que marcaban en zona. Y después, dentro de esos 3 había uno que cuando lo teníamos pasaba a jugar en una zona en función de cómo nos presionaban. Si nos presionaban con 2 o nos presionaban fuerte o nos presionaban, bueno, el esquema de ellos en función del esquema de ellos, si con Pascusi y Marque, el doble 5 de ellos, marcaba nos quedaba Cavaglia solo. En ese caso, Vladimir se tiraba atrás de línea de 3 y si no nos presionaban alto, Vladimir se metía en doble 5 con Cavaglia para generar superioridad por dentro. Y después los dos de afuera a defender y atacar por el carril y los dos de atacantes a estar entre línea de lateral y central para poder fijar al lateral y poder darle la posibilidad al de afuera que pueda desdoblar. ¿Qué importancia tiene la charla táctica para vos? Hay algunos que van dando la charla en la semana y que por ahí ya el sábado llega todo hablado, o el domingo en este caso. Eh, ¿Qué tanta importancia tiene en lo motivacional la charla tuya o solamente te quedás con el aspecto táctico? No doy charla motivacional. No, no creo en la motivación previa al partido. Creo que tiene un recorrido muy corto en el proceso del partido. Te diría ínfimo. La motivación es intrínseca. Si tenés motivación, la tenés, y si no, no la tenés. Yo no te voy a dar por una charla técnica 90 minutos de fuego interno para que vos puedas dar vuelta a un partido. Eso se va construyendo y se lo vas dando. Eh, hay que dar autonomía, porque si le das todo, también no es bueno.
Creo que hay cosas puntuales. Que vuelvo a repetir, hay que dar ejemplos para poder entender, o para poder entender lo que a mí lo que yo estoy diciendo. No creo que tenga que ser así. Pero yo, en la final de vuelta, sabía que iba a ser muy difícil. Muy difícil. No imposible, porque evidentemente no lo fue. Pero yo les dije una sola cosa en la semana. ¿Y si hacemos un gol? ¿Qué pasa si hacemos un gol? Y eso creo que es una forma de motivar. Porque estás visualizando, si hago un gol. Ahora, si yo te digo, confiemos, creamos, porque el fútbol, porque la vida, porque hay que ser resiliente y porque necesitamos cosas concretas. Un gol. Un gol. Un gol cambia todo. A los 20, a los 15, a los 40, a los 70. Un gol. Entonces, la motivación es hoy con redes sociales, con el Instagram, que todo el mundo motiva, todo el mundo. La vida es tan sencilla y vos entrás y te dan todas las 5 puntos para ser feliz. Mirá qué fácil, que sería tan sencillo si fuese 5 puntos. Por eso las cosas se nos están complicando, sobre todo los que tenemos hijos, en este sentido, sobre todo en la motivación puntualmente. Esto va de vida, va de saber sufrir, va de entender que esta es la realidad y la tenemos que enfrentar. Punto. ¿Cómo? Como podamos. Como dijo Simeone, hay una curva, acelerá. Me parece que esa frase es maravillosa. Muchas veces, imagino te ha pasado siendo jugador también, llegar al vestuario y tener sensaciones de que hay buen ambiente, que hay mal ambiente, sin ningún antecedente previo. Quizá un partido importante, hay un mal ambiente y el mismo partido a los 7 días, el vestuario está distinto, hay buenas energías y eso no depende ni de vos, ni del capitán, ni de nadie a No, veces. ese es el sistema complejo. Esa es la autoorganización. Y ahí hay que tener la capacidad primero de la lectura, como decís vos, de entender y de confiar en tu percepción, que por algo viene, o sea, esa percepción, intuición. Si estoy intuyendo, estoy percibiendo que esto hoy no va. Y en función de eso, cambiar lo que ya habías planificado, quizás. Si bueno, no voy a ir por acá, voy a ir por acá. Está también la semana donde a mí me toca. Esta semana es una semana difícil para nosotros. Después salir campeones, festejo del campeonato el día sábado posterior al primer partido de la competencia. Jugadores expulsados, jugadores lesionados. Semana muy complicada. Bueno, hay que rebuscársela para ver cómo, con quién, por dónde, cuál es la charla, cuáles son los ejercicios que te ayudan. O sea, yo te dije en un momento de la charla que nunca había hecho genérico. Sí. Esta semana, lunes y martes, hice genérico. Casi que te diría por primera vez 2 días seguidos. Tiene un fundamento de trasfondo la decisión. De decirle al profe, mientras estamos haciendo el reducido, vos vas a ser intermitente. Y el día lunes pasá de 300 y nada más. Que sufran, que no se diviertan. Ya está, ya nos divertimos, ya festejamos, ya la pasamos bien. Es hora de volver a pasarla mal. Es hora de volver a sentir que las cosas nos tiene que costar. Porque si volvemos y hacemos un picado y un reducido y no lo apretás porque saliste campeón y porque te dieron un montón y porque ya está y ya pasó y bueno, y ahora vemos. Creo que esa es que para mí la única forma de no ser lineal y de con los elementos que tenemos, que la vida nos da, poder ir ajustando en función de la situación. En el tema ya un poco más en el rol de gerente, si se quiere, que en la liga uno un poco lo ocupa, ¿qué tanta participación tenés en la elección de refuerzos? ¿Te gusta hablar con el refuerzo? ¿Cómo manejas ese tema? En lo que tiene que ver con liga regional, por ahí en el profesional debe ser muy distinto. Otra vez te tengo que dar nombre propio. Si fuese en otro equipo,
te diría que tenés que estar en mucho detalle, en muchas situaciones, tenés que hablar con los dirigentes, de explicarle, decirle. Yo tengo a Marcelo Melián. Yo tengo un entrenador, a un gerente, a un hombre que conoce la liga, la Entrenador región, campeón como provincial, jugador y como conoce a todos entrenador. los árbitros. Designan el árbitro y ya te dice, este árbitro es abogado, es psicólogo, es abogado, se dedica a esto y hay que tener cuidado con esto, con esto, con esto. Entonces, el gerente es él. Yo administro. Eh, Me manda los videos de los jugadores, me dice, este me parece que es más el perfil que te gusta a vos, este va más por acá, este va más por allá, y eso es maravilloso. O sea, yo no fui al Amber porque sí. Eh, yo sé que en otros lados esto no Claro. es difícil. Sí. Hay que hacerlo de otra forma. Hay que rebuscársela de otra manera. En este caso, yo tengo esa suerte y la aprovecho. En cuanto a la opinión pública, ¿cómo te llevas con el tema de la crítica? Imagino que por ahí, por no estar en Montemaíz conviviendo y demás, es un poco más fácil porque uno no está constantemente con la opinión, Ujú. pero ¿cómo manejas este tema? Y también por ahí con el halago, que a veces es exacerbado. Yo no he escuchado ni la crítica ni el halago durante estos seis semestres, porque no escucho. Sí, me han comentado, me han dicho que alguno ha dicho que es un fracaso porque no clasificó al provincial y, bueno, y alguna otra cosa. A mí lo que me preocupa es que no se habla de fútbol. Nosotros salimos campeones y ninguna nota hablé de fútbol. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué jugó este acá? ¿Por qué jugó este allá? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué pasó cuando echaron un jugador a Olimpo? Eh, entonces, hablar como entrenador de, no sé, saliste campeón y decís, ¿cómo estás? Y contento. ¿Cómo voy a estar si salimos campeones? Estoy contento. Eh, el tema de los penales, la mística de los penales, lo mítico de que habíamos perdido del 2019 todo lo... Pero eso es hablar de algo que es Sí, intangible, o sea, que es es... estadístico. Sí, pero digo, no sé por qué esta vez ganamos y otra vez perdimos. Claro. Es decir, eh, creo que hay una preparación de... Yo un poco les decía, bueno, tenemos que pensar cuando vamos a patear un penal. Pensar qué piensa el arquero. Pensar si pateaste antes, dónde lo pateaste y dónde puede pensar que lo va a patear. Si sos central, si sos volante ofensivo, qué puede hacer. Eso yo en la charla de antes de los penales le dije eso. Nos queda un poquito más de pensar. No podemos ir a patear por patear. Porque si vamos a patear por patear, lo vamos a perder. Por otro tema, en cuanto a la vida social del jugador, eh, ¿qué tanto te involucras bueno, en cómo se cuidan en redes sociales, en las salidas, en esos aspectos y también en tu aspecto? ¿Qué tanto sos entrenador, si se quiere, las 24 horas o dejás el trabajo en el trabajo y por ahí en la casa? No, yo este semestre me he relajado mucho más, como te dije en algún momento. Eh, lo tomé como con mucha responsabilidad. Sabía o sé que tengo que pelear el campeonato, si no ganarlo, pelearlo. Y eso tiene una responsabilidad. Pero no estoy 24 horas, 24/7 con la cabeza en qué hace el jugador, qué no hace, si come, si no come, si... Sí, estoy ocupado en que estén cómodos, en que estén bien, en que vayan al médico, en si no hay médico que lo busquemos, el kinesiólogo, la inyección, en unas pelotas. Bueno, nada, son todas cosas que hay que estar, pero no te voy a mentir, no me vuelvo, no estoy estresado por hacer lo que hago. Cosa que en el fútbol profesional sí pasa, y como lo viví, y como he dejado cosas de lado que para mí son importantes por el fútbol y mi trabajo, hoy trato de equilibrar un poco más y cuando estoy en casa, bueno, y sí hay veces que estoy a las 10 de la noche hablando con el presidente, Sí. porque pasa, pero no es todos los días y estoy mucho más con mis hijos y tengo hago otras cosas.
¿Cuál es el cable a tierra que encontrás siendo entrenador? ¿En dónde te enfocás? Eh, no tengo cable a tierra. Yo disfruto mucho del partido. Del día del partido, ni siquiera de los entrenamientos. Yo hoy disfruto mucho del partido. De, de la charla, de la preparación, del inicio del partido, de leer, de qué pasa. Lo disfruto mucho. Eh, sí, ese día lo disfruto mucho. Después, eh, los días de la semana me cuestan un poco más. Me cuestan un poco más. Eh, podríamos estar hablando ahora, ¿no? Pero Sí. por muchas cuestiones. Por muchas cuestiones, ya no lo disfruto tanto como lo disfrutaba hace tiempo atrás. Y en el tema de la familia también, cómo tratamos de protegerlo un poco, porque por ahí uno sabe las herramientas que tiene y si el resultado no se dio, por qué no se dio, pero por ahí la familia quiere ayudar o quiere ser parte de ese dolor de uno y bueno, es algo que va muy por dentro. Cómo tratamos de proteger un poco a la familia. También está en el aspecto tuyo el tema de los viajes y demás. Imagino que también ahí hay algo que te lleva hoy a estar acá de nuevo en la región. Sí. Yo el partido que de este semestre que más sufrí, que la familia creo que lo sufrió también, porque hubo situaciones, circunstancias, fue la final con Olimpo de 10. Ahí sí yo involucré de alguna forma mi estado de ánimo a la familia. Si no, los otros partidos yo no... Se termina y trato de que eso quede en el partido y pensar en el próximo. ¿Y ese partido qué tanto te cuesta soltarlo? Termina 90 minutos el Y pitazo de final. me costó mucho porque yo me costó, podría decir muchas cosas, pero voy a decir una puntual. El segundo gol a mí me liquidó. No me liquidó en el partido, pero me liquidó en cuanto a me partió la cabeza porque iban 47 segundos, un pase milimétrico, un mal retroceso por ahí también del defensor. Iban 47 segundos, perdíamos 1-0, habíamos preparado todo para pelear, para luchar el segundo tiempo. Nos encontramos con 2-0 en un gol que no quiso ser gol, es decir, que no pateó el arco. Entonces, esa situación a mí me dolió mucho. Después, durante el partido lo fui a buscar con todo lo que tenía y ahí empezó otro partido para mí, otra serie, que es, yo quería hacer aunque sea un gol para que no se nos sea tan extenso la recuperación. Y yo creo, personalmente, esta es mi opinión, que nos merecíamos un gol. Y otro punto que generalmente no hablo y que me la trago, pero es el árbitro. Yo creo que el árbitro de ese partido, el penal fue penal, pero estaba desesperado por cobrarlo. La expulsión no fue expulsión y estaba desesperado por expulsarlo. Eh, y después hubo un penal, que para mí fue penal, contra San Antonello, y no estuvo desesperado Entonces, fueron dos o tres cosas que me dolieron mucho, que me generaron bronca, el sentimiento de bronca, que no lo había tenido. Eh, Porque me parecía que no era justo. Y, y bueno, después de eso se suma un montón de cosas contextuales, Sí, ¿no? seguro. Contextuales que pasaron durante el partido, posterior al partido, con nuestros jugadores, dentro del vestuario, fuera del vestuario, eh, con el rival, un montón de cosas que es que lo que te dije cobra mucho más bronca Por lo que pasó. por lo que lo contextualiza. Claro. Si Sí, no, no sería así. momento mismo. Sí. Y, y ahí sí la familia lo sufrió. Por último, Lucas, si te digo que te encontrás con un dirigido tuyo de acá 5 o 10 años, ¿con qué te gusta o te gustaría que se quede ese jugador? Eh, bueno, yo creo que eh, con lo vivido,
Y lo vivido tiene que ver con lo que vamos consiguiendo también un poco, ¿no? Es decir, el, el haber festejado, por ejemplo, con este grupo un campeonato no tiene precio en cuanto a lo vivido. Porque vos, aparte cómo se da en este caso, potencia aún más la emoción de las situaciones. Eh, Antes me preocupaba más este tema de esta pregunta puntualmente. Hoy soy un poco más egoísta. Pienso más en cómo lo vivo yo y en qué me queda a mí. Porque si no estamos poniendo siempre el foco en el otro, o al menos yo, y me pierdo un poco de mi esencia. Entonces, es un egoísmo con beneficio para mí, al grupo o al jugador. Porque al pensar un poco más en mí, eh, soy mucho más sincero y mucho más leal a lo que puedo dar y lo que no puedo dar. No quiero dar algo que no soy y algo que no siento. Y este último semestre yo di lo que creía que podía dar. eh, y vuelvo a repetir algo que he dicho 2 o 3 veces en la conversación. Para mí no es lineal. En un momento yo dije, me pregunté, ¿estoy siendo yo? ¿Estoy haciendo lo que a mí me gusta? ¿Estoy haciéndolo como a mí me gusta? Y me respondo, lo hice como lo sentía y como creía que había que hacerlo. Y vos me decís, ¿cómo vas a seguir? No sé. Si hay que ajustar, tendremos que ajustar. Si hay que cambiar la forma de entrenar, hay que cambiarla. Si hay que ajustar los ayudantes, hay que ajustarlo. Si hay que ajustar los videos, hay que ajustarlo. Porque nada, lo único estable es el cambio. Es lo único que no cambia, el cambio. Cambiar constantemente. Y si yo creo que porque nos fue bien, entre comillas, este campeonato, haciéndolo así, nos va a volver a ir bien, me estoy equivocando. Porque van a cambiar las circunstancias y yo no voy a cambiar la forma. Entonces, cambia los rivales, cambia la zona, cambio a mis jugadores. Eh, Cuando digo cambio a mis jugadores, Jerónimo Sánchez no es el mismo antes de la final que después de la final. Un chico que tiene 18 años entró, hizo un gol, salió campeón. Su cabeza no es la misma. Y sus acciones no van a ser las mismas y su forma de proceder no van a ser las mismas. Entonces yo tengo que cambiar. Eh, ya Vladimir Manzanelli no va a ser el mismo. Después de los halagos de la final, no va a ser el mismo. Ahora cree que puede jugar, que tiene que jugar de titular, y ahí tengo que equilibrar porque hay que ver si mantiene la humildad de un joven que quiere jugar o si... eh, y lo pongo como ejemplo porque no sé, ¿no? O si mantiene esa humildad y hace lo que le pido al pie de la letra como se lo pedí este último partido y los partidos anteriores. Lo cual no es lo mismo. Entonces, veremos. Muchas gracias, Lucas. No, gracias a ustedes por la invitación.